contarlas. El C3 depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y su edificio es parte del Polo Científico Tecnológico. Fue el primer centro cultural público, gratuito y nacional creado para comunicar la ciencia y la tecnología. En noviembre de 2015 abrió sus puertas luego de más de 3 años de planificación y diseño. En el C3 existen espacios para descubrir mundos microscópicos, ser parte de experiencias científicas, compartir charlas y talleres o sumergirse en la lectura de aventuras e historias sobre la ciencia. La agenda de actividades combina distintos formatos y lenguajes artísticos. El corazón del C3 es Lugar a Dudas, la muestra permanente e interactiva de ciencia que aborda 3 temas que atraviesan a todas las disciplinas científicas: el tiempo, la información y el azar. Generar más instancias de encuentro y diálogo con la comunidad científica es parte de nuestra búsqueda. El C3 es un espacio en constante evolución que trabaja por más cultura científica para una sociedad con más derechos, más voces y más libertades. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo estoy acá, otros que me van a acompañar en estos minutos también están cada uno en su casa, pero estamos todos juntos reunidos en el Café Científico que, como todos los meses, organiza el Centro Cultural de la Ciencia y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la que agradecemos seguir con estos encuentros con la academia que viene llevando adelante desde hace varios años y darnos la oportunidad de escuchar así en vivo, en directo, a algunos de los más destacados científicos del país. Bienvenidos a todos para hablar de un tema que nos incumbe a todos, de alguna manera los otros temas que siempre tocamos en estos cafés científicos sí tienen que ver con nosotros. El mes pasado hablamos de terremotos, el interior de otros temas que también nos tocan de cerca, pero bueno, uno quisiera vivir sin olvidos, vivir sin penas, pero si queremos tener memorias, bueno, queremos también, tenemos que vivir con penas y olvidos. Y este es el título, Memorias, Penas y Olvidos, el título de este nuevo café, de este café científico de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro Cultural de las Ciencias. Y después de esta pequeña bienvenida, les voy a presentar a nuestros invitados de hoy, a quienes van a compartir el café y con los cuales esperamos poder tener una charla así, mano a mano, de café, sobre esos temas y esas preguntas que absolutamente todos nos hacemos, porque somos humanos, queremos entender nuestro cerebro, pero queremos entender aquello que nos da la identidad, que son nuestros recuerdos, ¿no? Un poco parafraseando aquella frase célebre, uno diría que estamos hechos de nuestros recuerdos. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y sin más, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Uno de ellos es el doctor Jorge Medina, doctor en medicina, investigador superior del CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Neurociencias
de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Voy a seguir con una pequeña introducción, porque bueno, tu carrera es larguísima, sos uno de los pioneros del estudio de la memoria, o el pionero del estudio de la memoria en el país, pero vamos a decir que es tu especialidad. Fuiste secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, sos ex profesor titular y director del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y que a lo largo de tu carrera recibiste un montón de premios, pero bueno, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, el premio Bernardo Usay, el más importante, que es el que le da el sistema científico a sus investigadores, el premio CONEX, el premio Fundación Bunge-Born 2020 a la neurociencia experimental, el premio de King Baudouin Award de Suecia, y además que sos miembro titular de la Academia de Ciencias Médicas de la Argentina y de las Academias de Ciencias del Brasil y de América Latina. Y nuestro otro invitado de hoy es el doctor en biología, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional, INSIT, del CONICET, es de triple dependencia, CONICET, Universidad Favaloro y Fundación INECO. Pedro, a que por una de esas casualidades de la vida tengo la suerte de conocer desde que era un niño, por una casualidad muy fortuita, pero bueno, desde lejos fui siguiendo su carrera y viendo cómo se transformaba en uno de los investigadores más importantes y ciertamente en este campo, en el país. Bueno, él es director de investigación de la Fundación INECO y del INSIT. Investiga la memoria desde sus procesos moleculares hasta sus aspectos colectivos y sociales. Es docente de la Universidad Favaloro y director de la maestría en neurociencias. Recibió el premio Estímulo de la Fundación Bunge-Born en neurociencia experimental en 2020. Publicó libros de divulgación como 100% Cerebro, Secretos y Misterios que hay en tu cabeza, Neurociencia para, entre paréntesis, nunca cambiar de opinión, y 100% Memoria, y es columnista de neurociencia en la Liga de la Ciencia de la TV Pública, además de colaborar con diferentes medios de comunicación gráfica. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge, Nora? ¿Cómo andan? También por una casualidad, o bueno, no tan casualidad, por una circunstancia fortuita, ustedes habrán reparado en que ambos resultaron ganadores del premio Bunge-Born del año pasado, y ambos además son profesor y alumno, y tienen toda una vida compartida y además experiencias compartidas en el ámbito de la investigación de la memoria. Así que se da una circunstancia muy especial de mucha calidez entre nuestros entrevistados y también de una enorme capacidad y de una carrera brillante en la investigación de estos temas. Pero bueno, el doctor Jorge Medina lo invitamos a que tire la pelota, a que tire alguna neurona, así por ahí, a ver si empezamos a hablar sobre la memoria y sus vericuetos. Quería aprovechar algo, quería contar algo que nos pasa a muchos de nosotros, y es que a veces los discípulos, o muchas veces los discípulos, superan a los mentores o a los maestros. Este es un caso muy claro de que un discípulo supera al mentor. Y el discípulo fue el que puso el título de este café científico. El título es Memorias, Penas y Olvidos. Y me gustaría comenzar esto con una pequeña historia que conté con un colaborador mío muy afamado, llamado Iván Izquierdo, ya fallecido, que trabajaba en Brasil, también en memoria, obviamente. Publicamos un paper hace 23 años y en el paper contábamos muchas cosas sobre la memoria, pero contamos al final, para ejemplificar,
una corta historia que la quiero contar aquí brevemente. Y dice así: un día fuimos a la casa de una familia que conocíamos, en la cual el padre era la figura principal, aparente, muy paternalista con los hijos, pero muy fuerte su carácter. Pareciera que la casa solo funcionaba si el padre daba permiso. Tenía una mujer, 3 hijos, de los cuales 2 eran varones y una chica llamada Sigmunda. Un tiempo después, poco tiempo después, fuimos a la casa y nos encontramos con una situación cambiante. Había fallecido el padre. Y obviamente la mujer estaba, la esposa estaba desolada, absolutamente desolada. Una pena, una cosa que era no se podía contar. Lo mismo pasaba con sus hijos y con sus hijos, tres hijos, y Sigmunda no podía ni levantarse de la cama para ir a atendernos cuando llegamos a la casa. Realmente el cuadro era terrible, terrible, porque la figura del padre era enormemente fuerte. Dejamos de verlos por un tiempo y al cabo de un año tuve la oportunidad de ir a visitarlos y me encontré con una situación completamente diferente. La mujer, la viuda, había entablado un afer amoroso tormentoso con el lechero, mientras que Sigmunda salía con un guitarrista estrella de rock y vivían una vida extraordinaria. Estaba embarazada y los 2 chicos estaban haciendo sus cosas, pero todo el mundo contento. Uno preguntaba cosas sobre, casi ni se hablaba del padre. La figura del padre había casi desaparecido y uno preguntaba, ¿se acuerdan del día ese que murió? Sí, llovía mucho, decía Sigmunda. Y la madre negaba que llovía mucho. En realidad llovía poco y nada. Y como esas incongruencias, podríamos encontrar unas 5 o 10 más, rápidamente. ¿Qué conclusión podemos sacar de este pequeño cuento, que es un poco más largo y más florido, pero dadas las circunstancias lo cuento de esta manera? Es que en la misma historia, las memorias, las penas y los olvidos se entremezclan, a tal punto que algo que era una experiencia extremadamente penosa, un año antes, un año después ya no lo era. Ya era un recuerdo completamente menos vívido, mucho más natural, y la gente recordaba de otra manera y hasta se equivocaban en qué recordaba uno de otro de circunstancias que habían pasado en esos días. Lo segundo importante es que muchas veces las penas son muy fuertes al principio y terminan siendo no tan fuertes a lo largo de los años. Y el tercer comentario que quiero hacer es que no todo el mundo recuerda lo mismo y vivió la misma experiencia, porque va cambiando la memoria de cada uno, hasta hay muchas cosas que se olvidan. Por lo tanto, las memorias, las penas y los olvidos, título puesto por Pedro para este café, tienen un significado en la vida nuestra. Con eso quería iniciar esta pequeña charla que tengamos. Ya lo creo que las memorias, desde ya que tienen un enorme peso en nuestra vida, y las penas y los olvidos también. Y me da pie para hacer la primera pregunta que se me ocurre, y es, ¿influye la emoción en la memoria y cómo? Bien. ¿Querés, Pedro, comenzar? Dale. Voy a contar también, no una historia, pero es para dar una idea de lo caprichosos que somos para las cosas que recordamos y las que no recordamos. Y esta es una anécdota de mi doctorado, ya que está Jorge acá, contar un poco. Fue un doctorado que empezó bastante tormentoso, porque yo empecé mi doctorado a principios de 2002, en plena crisis económica, empezar a hacer ciencia en la Argentina, la verdad que era bastante complejo. Pero una de las cosas que tengo grabadas, y no me olvido, pasan los años y no me olvido, imagínense, fue en 2002, es de Jorge entrando al laboratorio en plena crisis y diciendo que si el dólar se iba a 5 pesos se cerraba el laboratorio, ¿no? Y
como una cosa muy trágica, dramática, como solía ser él, que por supuesto no ocurrió y yo terminé mi doctorado muy bien, pero eso no me lo olvido. Y me parece que hay un conjunto de cuestiones que en ese momento pasan que tienen que ver con que ese recuerdo se haya quedado en mi cabeza, y uno tiene que ver con la emoción y toda la reacción emocional que produce eso y que uno lo cambia, digamos. Es algo inesperado, es algo que produce algún tipo de emoción que hace que uno esté prestando atención en ese momento porque su futuro depende un poco de eso. Y entonces, caprichosamente, ese recuerdo se guarda, pero si me preguntás qué pasó, no sé, a la hora de esa anécdota, y no tengo idea qué es lo que pasó. Entonces, no es que uno recuerda absolutamente todo, pero las experiencias que tienen un componente y una carga emocional importante suelen ser grabadas por más tiempo. ¿Puedo agregar algo a lo que Pedro dice? El asunto, yo lo plantearía así. Cuando uno está viviendo un evento, una experiencia neutra, guarda menos que si la experiencia tiene un color emocional. O sea, nos importa, nos genera o rabia o emoción positiva o emoción negativa. Se guarda mucho mejor. El problema está cuando uno lo quiere evocar después, cuando uno lo quiere contar, tiene que, para que lo cuente bien, el estado emocional interno que tiene en el momento de la evocación de esa memoria, del recuerdo, debería, para evocarse perfecto, debería parecerse al momento en el cual lo adquirió. En otras palabras, hay muchas memorias que son influenciadas por la emoción, enormemente. Pero en el momento de la evocación, si no le ponemos emoción, no la recordamos tan bien. También deberíamos ponerle una fuerte tinte emocional que se parezca, que sea similar a la que ocurrió en el momento en que apareció el evento o la experiencia que vivimos. Así. Y eso tiene ciertos nombres científicos, pero no sé si vale la pena contarlos ahora. Pero se entiende de que la emoción juega tanto cuando uno la adquiere la información como cuando uno la guarda y cuando uno la va a expresar. Claro. El recuerdo. Y se sabe en el nivel molecular, digamos, bioquímico, por qué o cómo se ejerce ese efecto de fijación por el estado emocional de las personas, o es algo que se ve en el comportamiento pero todavía no se puede dilucidar? No, sí, ya se conoce bastante de eso. Sí. Sí, se conoce, digamos, no sé si es el momento de contar cuáles, pero por ejemplo, es notable notable la intermediación de hormonas. Por ejemplo, la hormona del estrés, el cortisol y los glucocorticoides, quiero decir, mejor dicho, y los mineralocorticoides también, y los andrógenos y los estrógenos y la prolactina. Hay varias hormonas que andan en nuestro cuerpo y varias sustancias, no las clásicas hormonas, que también juegan un rol importante en las emociones y en el guardado. Por ejemplo, la noradrenalina, que es una sustancia que circula cuando uno está alerta y o la adrenalina, también facilita la consolidación de memorias. Y hay millones de ejemplos más. Está bastante estudiado eso. Sí, una cosa importante es que hay una razón por la que se sabe un montón sobre este tipo de memorias con carga emocional. Hay mucho estudio porque hay patologías asociadas a la memoria que justamente el problema es que esa carga emocional hace que permanezcan y que genere un estado de alerta en una situación que no debería producir ese estado de alerta. Entonces hay mucho interés en entender cómo es que esas memorias con contenido emocional se forman y se mantienen, porque a veces se pueden transformar en memorias patológicas. Imagínense como
recordar siempre con la misma emoción que ocurrió en las experiencias todo el tiempo sería como incompatible con nuestra vida de todos los días. Claro. Así que bueno, con el tiempo también esa carga emocional se va transformando, como la memoria se va transformando, de manera que podamos tolerarnos. Claro, por ejemplo, el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Claro, Tiene claro. parte de eso. Pero esto me lleva a preguntarles, si se conocen todas estas sustancias que colaboran con la consolidación de la memoria, ¿se podrá alguna vez tener una pastillita que nos ayude a recordar y a fijar memorias? Ah, la pregunta de la pastillita, esa es la primera que nos hacen todos, ¿no? Porque, ¿qué me puedo tomar para mejorar la memoria? ¿Cuándo van a generar la pastillita los científicos que están investigando? Y la realidad es que pastillitas hay un montón, si querés. Digamos, hay un montón de mejoradores cognitivos, se llaman, que están dando vueltas y que podrían mejorar la consolidación de la memoria. Siempre está en el timing, ¿no? Y en lo que uno quiera mejorar. Porque tienen un timing, ¿no? La memoria, digamos, una vez que se adquiere información, tiene un tiempo en el que uno podría mejorarla de manera farmacológica, por ejemplo. No es para siempre. Podría ser unos minutos, unas horas, dependiendo de lo que uno esté aprendiendo. La pregunta es, hay mucho debate, ¿no? Sobre quién usaría esos mejoradores cognitivos, cuán ético es usar esos mejoradores cognitivos, que existen los que ya la gente usa, ¿no? Por ejemplo, el café, el mate quizás, algunos estimulantes. A mí que las mucho no me personas... mejora, pero bueno, no importa. Bueno, hay efectos, ¿no? Hay efectos del consumo frecuente que hace que eventualmente ya dejen de tener tanto efecto, pero se ven efectos de los estimulantes, sobre todo sobre la consolidación de la memoria, y no es que no existe la pastillita, existen un montón de sustancias, lo que pasa es que... Pero también pueden tener efectos contraproducentes, o sea, a lo mejor te mejora la memoria, pero te da algún otro síntoma que no es conveniente tenerlo, porque no hay pastillita específica para la memoria tal que está guardada en tal lugar. Actúa en todos lados la pastillita. Entonces, las cuestiones digamos, los daños colaterales pueden ser graves. ¿No? Y así como todos nos quejamos de la pérdida de memoria, a mí no hace mucho me llamó un ex compañero de trabajo preocupadísimo, dices, me olvido palabras y en fin, ¿no? De una persona de más de 60 años y todos tenemos de alguna manera ese fantasma de que a medida que avance la vida y que avance la edad, vamos a empezar a sufrir de esa pérdida de memoria, a veces normal y en otros casos no tan normal sino patológica. Pero están también esas otras personas que describe la literatura neurocientífica y que son los supermemorizadores, ¿no es cierto? ¿Qué se sabe sobre los supermemorizadores? ¿Cómo una persona puede ser, tiene una biología diferente? Esas personas que se acuerdan absolutamente de todo, incluso de datos así nimios. Pedro, que sabe, de esto Pedro sabe más que yo, claramente. Hay como mucha polémica con respecto a esos casos. De hecho, yo lo hablé bastante con Andrés Resnick, que es un investigador que le interesa mucho el tema del atletismo mental, y lo que se ve en muchos casos es que no es gente que naturalmente se acuerda más, sino que se entrenó para recordar mejor, y eso es muy fácil, eso lo podemos hacer todos, digamos. Hay unos métodos que permiten poder recordar listas interminables de cosas. Con reglas, hay ciertas reglas. Y eso, o sea que eso no sería un verdadero hipermemorioso o hipertimésico, ¿no? Como se llaman. Parece haber algunos casos que sí están documentados y están testeados, como que en realidad no son de estos fraudes o atletas mentales. Y lo que se ve es que no necesariamente son personas a las que les va bien por tener mucha memoria. Y a veces tampoco es que es súper exacta la memoria, ¿no? Eso es como que hay que distinguir si... Es muy difícil distinguir si alguien te cuenta algo, si esa persona está recordando la experiencia similar a lo que ocurrió o está agregando detalles o está cambiando cosas que vos no podés cotejar, digamos. Pero cuando se puede cotejar, a veces se encuentra que no es tan exacto. Pero lo que sí pasa es que
Por ejemplo, había una paciente, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero que creo que Magó publicó un Magó paper. fue. Sí, James Magó la describe. Sí. Un científico muy afamado que fue uno de los orígenes del estudio moderno de la memoria. Y una de las cosas que se ve es que estas personas suelen tener algunos temas con la evocación de la memoria. O sea, esa capacidad de recordar todo viene acompañada de una capacidad de inhibir las cosas que no son necesarias. Entonces, imagínense recordar todo el tiempo, uno lo hace medio inútil para manejarse en la vida, porque los recursos cognitivos son escasos. Entonces, si uno todo el tiempo se le vienen cosas, como si fuera uno de estos magos que empiezan a sacar pañuelos y no para nunca de sacar memoria, porque una está enganchada en la otra, ¿cómo haces para seguir con tu vida y hacer las cosas que tenés que hacer? Y parte de lo que le pasa a este tipo de personas es algo así, ¿no? Es como que les cuesta mantener conversaciones, les cuesta, digamos, trabajar y concentrarse, porque la memoria les ocupa todo. Una memoria viene después de otra, y no hay mucha manera de poder ponerle freno a esa catarata de recuerdos. Funes el memorioso. Así es. Funes el memorioso, el cuento de Jorge Luis Borges, que esa persona se vuelve casi inútil, porque está todo el tiempo recordando cosas. Claro, él lo dice, de hecho, recordaba todo, pero era incapaz de pensar, ¿no? Claro. O sea que esa meta que uno quisiera tener, no olvidarse de cada uno de sus momentos, de los momentos importantes de la vida y que lamentablemente se van disolviendo en el tiempo, ¿no? Pero me acuerdo, vos nombraste, Jorge, a Iván Izquierdo, alguna vez vino a Buenos Aires, dio una charla y justamente hizo hincapié en este aspecto de la memoria, que para recordar, paradójicamente, hay que olvidar. Si no olvidamos, si no somos capaces de olvidar, y puso el ejemplo de su adolescencia. Dice, su adolescencia habrá durado 6, 7 años, pero él solo la recordaba en unos instantes, porque la mayor parte se había olvidado, ¿no? ¿Cómo es este mecanismo de tener que borrar? Porque de alguna manera, en algún momento, uno, por lo menos por un tiempito, una hora o algo, recuerda lo que le va sucediendo y a medida que van pasando los días, lo va olvidando. ¿Cómo es Mira, es tan importante el olvido que, más allá de que justo Pedro y yo en forma independiente estamos estudiando el olvido desde diversos puntos de vista, cada uno con su grupo de jóvenes, el tema es bastante más interesante. ¿Por qué hay tantos mecanismos para olvidar? O supuestamente hay tantos mecanismos para olvidar. Porque evidentemente es muy importante olvidar, no puedo guardar todo. ¿Y qué mecanismos hay para olvidar? Hay varios, pero digamos, hay uno que es muy sencillo, que es el paso del tiempo. Digamos, pasivamente, la memoria va decayendo, tiene una vida, como si hubiera una vida de una memoria. Al principio me acuerdo mucho, después me acuerdo y después cada vez me acuerdo menos. No todas las memorias, pero algunas. El paso del tiempo es un tema importante, pero no decisivo. Otro tema es que hay muchas cosas que son intrascendentes. Por ejemplo, hoy estuve en la capital y evidentemente pasaron muchas cosas que hoy ya no me las acuerdo. Me acuerdo que estuve firmando unos papeles, bien, me acuerdo que me encontré con tal persona, pero no me acuerdo de todas las cosas que entraron en mis sentidos y que las tuve en un momento. Por ejemplo, cuidar cuando cruzo, si me tomé el colectivo, o cómo estaba vestido el colectivero, o si en el subte había 6 hombres y 14 mujeres, o 36 niños y... ¿Se entiende, no? Hay un montón de cosas que las tengo momentáneamente y después las pierdo. Eso también forma parte del olvido. También el olvido tiene que ver con que yo aprendo algo, pero si al mismo tiempo, al ratito, me ponen otra cosa para aprender y me cargan de aprendizaje, es probable, bastante probable, que lo primero que aprendí me lo olvide. Se genera interferencia, lo que se llama interferencia retrógrada. O sea, algo nuevo que estoy aprendiendo que no termina de consolidarse es disminuida o atenuada su
potencia de memoria por algo nuevo, fuerte, que viene y tengo que aprenderlo. Entonces, las memorias necesitan tiempo y van cambiando a lo largo de segundos, minutos, horas o días. Por ejemplo, yo podría cambiar lo que aprendí hoy, que guardé hoy, y mañana tener una memoria que se parece, pero no es igual. Y también hay mecanismos que Pedro estudia muy bien, y es un especialista que lo puede contar, que cuando uno evoca o recuerda algo, tiene que inhibir el recuerdo de otras cosas. Y después hay algún mecanismo de olvido que cuando yo aprendí algo y lo guardé, hay mecanismos activos que llevan a que lo pierda. ¿Por qué? Porque mi capacidad de guardado no es infinita. Uno de ellos, que está demostrado, es que existe en el adulto, en una región del cerebro, la generación de nuevas neuronas. Y esas nuevas neuronas se unen a los circuitos ya establecidos. Y eso genera el olvido de algunas memorias que se formaron y estaban guardadas en los circuitos viejos. No sé si soy claro. Sí, en otras palabras, la neurogénesis, o sea, células nerviosas nuevas en el adulto, no en un recién nacido, en el adulto, sirven para olvidar ciertas otras memorias que ya tenía. O sea que la capacidad es limitada. Pedro, no sé si vos querés... Sí, quizás un aspecto como importante del olvido, que es muy claro, y sobre todo en humanos es clarísimo cómo es necesario para el aprendizaje, porque los humanos necesitamos poder olvidar los detalles de las cosas que encontramos o de lo que aprendemos, porque si no olvidáramos los detalles no podríamos abstraer y generar reglas sobre el mundo. Por ejemplo, tenemos que aprender a reconocer, no sé, una silla, independientemente de su color, de la altura que tenga, y entenderla, digamos, que sirve para sentarse, pero no necesitamos guardar cada silla como si fuera un elemento diferente, que es lo que le pasaba a Funes el Memorioso, ¿no? Entonces, la importancia del olvido como mecanismo de olvidar los detalles y de generalizar esos estímulos para entender el mundo, generar reglas y poder incorporar más rápido información a esas reglas y poder entender el mundo y predecir qué es lo que va a pasar. Creo que ese es un olvido que es muy importante tenerlo en cuenta para el aprendizaje abstracto, ¿no? Que es algo que nos caracteriza a los humanos. Y me parece que hay algo también, discúlpenme que agregue algo que me parece que es importante de reconocer para nuestra vida cotidiana. Una cosa es el olvido en el cual uno dice, me olvidé de tal cosa, pero al otro día me lo acordé. ¿Está bien? Eso es una falla en la evocación de una memoria. Dicho de una manera más bruta, yo soy un estudiante de medicina, bueno, lo fui, y estudié mucho para un examen, y estos exámenes orales con el paciente al lado, y me pongo nervioso, y estudié como loco, y sabía mucho, y justo esa noche dormí poco, y fui a dar el examen, y me preguntaron cosas, y yo las sabía, pero no las sabía en el momento del examen. No pude contestar varias preguntas que yo sabía. Salgo del examen con mucha bronca, diciendo, pero si yo estudié esto, lo sabía. ¿Y cómo? Claro, me está viniendo. Uy, lo estoy recordando. El estrés del examen impidió, tuve una amnesia transitoria e impidió que yo recuerde lo que ahora recuerdo una hora después. Eso es muy común. Ese es un olvido que es reversible. No es que me olvidé y nunca más lo tengo. Lo tengo, pero lo tengo guardado y no pude acceder. ¿Por qué? Porque la emoción desmedida del estrés lo impidió. Por el contrario, cuando yo digo olvido real, el olvido es cuando desaparece la memoria, que es el olvido, es la pérdida del almacenamiento de la memoria, no del mecanismo de evocación, sino que no la tengo más. Y eso, las dos se mezclan en la vida cotidiana.
en la vida cotidiana hay mucho déficit o falla de evocación o de expresión, y también hay mucha de pérdida real de la memoria, la que no tengo más. Las dos coinciden muchas veces. Claro, bueno, o sea que por este lado uno dice, bueno, me tengo que amigar con el olvido, porque es el que me permite el pensamiento general, ¿no es cierto? Establecer reglas sobre las cosas. Pero por otro lado también surge la pregunta que vos mencionabas, Jorge, bueno, la memoria la podemos tener guardada y nos falla la evocación. ¿Dónde se guardan las memorias? Por ejemplo, hay un experimento de Rodrigo Quián Quiroga, también un investigador argentino que tuvo mucha difusión en su momento, porque se publicó que había descubierto la, entre comillas, neurona Jennifer Aniston. Ellos vieron, poniendo electrodos en neuronas individuales, que cada vez que escribían el nombre o mostraban la foto de Jennifer o hacían escuchar a la persona que era sujeta, digamos que era la que estaba participando en el ensayo, de cualquier cosa relacionada con Jennifer Aniston, se activaba la misma neurona. Y uno se pregunta, bueno, las neuronas, digamos, cada recuerdo lo tenemos almacenado en una neurona, o hay circuitos o hay áreas del cerebro que están interconectadas y se ocupan de almacenar todos los recuerdos. ¿Se sabe eso? Sí, sí. Yo creo que Pedro va a tener también cosas para acotar acá. Yo seré muy breve. Obviamente las trazas de memoria o la memoria, una memoria determinada, está en un grupo de neuronas que están conectadas y distribuidas en varias regiones del cerebro. No dependen de un solo sector del cerebro. Es cierto que hay lugares preponderantes como el hipocampo o lo que se llama el lóbulo temporal medial en el cerebro humano, que incluye justamente zonas donde Rodrigo descubrió la Jennifer Aniston, las neuronas que responden a Jennifer Aniston y a otras cosas en forma específica, pero forman parte de circuitos que donde depende de donde lo toques, cualquier toqueteo a ese circuito genera amnesia. No es que está solo ahí, son células que se conectan con otras células que a su vez se conectan con otras formando circuitos neurales. Sí, es una pregunta súper difícil. De hecho, los investigadores tienen muchas ideas de esta idea de cuál es el sustrato físico, ¿no? ¿Dónde está esa traza de memoria, esa representación interna de la experiencia que tenemos? Y es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Porque si yo hago algún tipo de manipulación, sea por ejemplo en el cerebro humano o en cerebros de animales, en los que uno puede trabajar en el laboratorio, el resultado es que uno, por ejemplo, ve amnesia. Pero nunca puedes estar seguro de si esa amnesia es porque realmente tu manipulación destruyó el almacenamiento de esa traza de memoria o porque simplemente sacaste una parte que era indispensable para poder recuperar esa información y que se exprese en un comportamiento. Entonces, esa pregunta no está respondida. Hay técnicas relativamente nuevas que se empiezan a aproximar a tratar de encontrar cuál es el mínimo circuito que es necesario para que una memoria se pueda recuperar, digamos. Entonces, por ejemplo, en el hipocampo, esta región de esta parte del cerebro del lóbulo temporal medial, participa en la formación de memorias en mamíferos y en aves también, y mediante técnicas súper sofisticadas, donde se puede de alguna manera etiquetar a las neuronas que se activan en un determinado aprendizaje, después uno puede prender y apagar esas neuronas cuando uno quiera. Y entonces puede hacer que esa memoria se exprese, o sea, que ese animal evoque esa experiencia en ausencia de cualquier recordatorio, simplemente apretando un botoncito y prendiendo un interruptor. Entonces se cree que hay como un mínimo circuito necesario para que se pueda acceder a esa información, y a ese mínimo circuito se lo llama engrama y se supone que tiene que ver con el sustrato físico de la memoria. Y sabes una cosa, no solamente puede inhibirla a esa memoria, toqueteándola ese circuito mínimo,
pero ¿saben qué? También puede cambiar el significado de esa memoria. Por ejemplo, una memoria de contenido negativo, tal como que me aplicaron, puse los dedos en el enchufe y me vino un shock. Y entonces, pero toqueteando esas células, a lo mejor, y jugando con ciertas cosas de recompensa, puedo modificar el contenido, la valencia, la sensación que me da esa memoria, y de ser negativa la puedo hacer positiva, como un reforzamiento positivo. Dicho de una manera más sencilla, hasta el contenido de la memoria podría modificarse experimentalmente, cosa que trae cuestiones éticas impresionantes. O sea, que vos puedas mostrar en un mamífero, en una rata o en un ratón, que te muestra lo que aprendió hace un rato, pero vos se lo cambiás y ahora hace todo lo opuesto y recuerda como si estuviera contento, porque va a la recompensa, que es la comida de chocolate o es una droga de adicción, es muy fuerte. Y viceversa. Una memoria asociada al consumo de cocaína la cambian y uno puede, al revés, puede evitarla y puede generar una especie de aversión cuando normalmente no lo generaría. Entonces, es mucha manipulación eso. Eso está claro que es en animales de experimentación. Vos en el laboratorio hoy podés modificar el contenido básico de esas memorias. Vos podés hacer que el animal haga lo que vos quieras. Es un poco de película, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema, vos decías, yo hoy estuve en el centro, me subí al colectivo, pero no me acuerdo lo que tenía puesto el colectivero. El colectivero, ni la persona a lo mejor que iba sentada al lado. O sea, que evidentemente uno intuye que para que haya memoria de algo tiene que haber también atención en algo, ¿no es cierto? Claro, o sea, los circuitos de la atención y de la memoria de alguna manera deben trabajar en conjunto, porque uno no recuerda algo a lo que no le presta atención y a la vez... O le interesa. O le interesa consciente o inconscientemente, ¿eh? Sí, por ejemplo, una dale, Pedro. No, que iba a decir que normalmente en determinadas circunstancias, bueno, el ejemplo que siempre se usa es el de las Torres Gemelas. Ahora hay público más joven que por ahí no vivió ese momento, pero para los que tenemos cierta edad que lo vivimos, la gente recuerda no solo el evento, sino todo lo que hay alrededor, espacial y temporalmente, ¿no? Que tiene que ver con lo que estaba comiendo, la ropa, con quién estaba, etcétera, que son detalles que no recordaríamos normalmente y no tienen que ver con prestar atención, porque yo no sé si le estaba prestando más atención a la ropa ese día que cualquier otro día. Pero simplemente porque da la casualidad de que esos detalles estaban presentes en un evento que fue como muy relevante, entonces se guarda información que normalmente no se guardaría y no tiene que ver con que uno le preste atención, simplemente que justo está metida dentro de un hecho que es relevante para la vida. Claro, pero por ejemplo, la gente que tiene déficit de atención, ¿también tiene problemas de memoria? Sí. ¿O no? Sí, podría. Ojo que se compensan, o sea, el déficit de atención lo que hace es que vos deje de prestar de interés. Entonces, si no le prestás interés, tus sentidos van hacia otro lugar. Por lo tanto, la información que vos recabás sobre lo que te están preguntando disminuye. Y todo tu cerebro está trabajando en algo que no le prestas atención, por lo tanto, eso se pierde. Es evidente que la atención es clave para el estar, bueno, alguien dice hay que estar despierto, no, también hay diversas cosas que se pueden hacer dormidos también, pero digamos, ese es otro costal, se aprende dormido, bueno, ese es un tema que está para discutirlo, pero está claro que uno aprende cuando uno está en vigilia y atendiendo al evento o al hecho que está atendiendo. Entonces se guarda mejor. Posiblemente se guarde de otra manera, pero se guarda flojo, se guarda débil, atenuado. Y se pierde concomitantemente, se pierde más rápido.
bueno, lo último que se venía diciendo y que uno ve en los medios de comunicación es que el dormir es muy importante para la consolidación, ¿no? De los Sí, señor. aprendizajes Así y es. o sea, los consejos estos de autoayuda que antes no le prestaban mucho atención a eso, lo que dicen es si vas a dar un examen tenés que dormir bien antes Dormir. porque es mejor que pasarse toda la noche despierto y después uno no sé. Pero acá llega una pregunta del público. ¿Puede haber afectado el aislamiento por COVID nuestra capacidad de recordar? ¿Hay algún estudio al respecto? Es pronto, pero... Sí, hay evidencias de eso. Y hay evidencias fuertes. En algunos países ya está hecho el estudio y acá se están haciendo cosas. ¿No es cierto, Pedro? Sí, hay mucha evidencia en general de que como está afectado, digamos, ¿no? Están afectadas muchas cuestiones generales, ¿no? Por el aislamiento, que tiene que ver con el estado de ánimo y con procesos cognitivos, o sea, la concentración está muy afectada también porque hay una sobrecarga de tareas y de información y agotamiento por sesiones virtuales, etcétera. Y entonces, imagínate que si están afectadas todas esas cosas, la memoria, que depende de la concentración, que depende de que no tengamos muchas interrupciones, que depende del sueño, es esperable que también esté afectada dentro del combo de todas las cosas que están mal. Así que sí, está estudiado sistemáticamente, más allá de eso, pero sí, hay efectos significativos sobre Pero cómo también el hambre recordamos. afecta a la memoria. La falta de glucosa. Claro. Un facilitador de la consolidación de la memoria potente es la glucosa. Entonces, mirate vos cómo se afecta, cómo podés afectar la memoria si alguien no come adecuadamente, no duerme adecuadamente, no tiene una vida adecuadamente sana. Se afecta la memoria, pero hace estragos esto, ¿eh? Genera gente con déficit importante de memoria. Está claro que lo que se llama mala nutrición y sobre todo la falta de entrada de alimento, en este caso la glucosa no entra como glucosa, entra como alimento, después se convierte en glucosa en el organismo. Nuestro cerebro usa la glucosa como cosa importante para consolidar bien. Si no tenemos glucosa, consolidamos mal. Y no es solamente las células nerviosas, sino que hay un juego ahí con la glía. Hay otras células en el cerebro que supuestamente no tenían mucha importancia y que cada día tienen más importancia. Entonces, que las células de la glía, que superan a las células nerviosas en muchos lugares del cerebro, número por lo menos de 50 a 100 a 1. Tenemos 50 a 100 células gliales por cada neurona. Y estas células gliales tienen un rol fundamental. Hay unos trabajos hechos en invertebrados, no todavía en vertebrados, pero los que quiero contar brevemente en invertebrados, donde el metabolismo energético y fundamentalmente la alimentación hace que una persona se vuelva o no un animal, se vuelva absolutamente amnésico. O sea, falta el combustible, el cerebro pierde combustible y no se lo puede ayudar a proveer las células gliales. O sea, la glía y las neuronas juegan importantemente juntas para tener una buena memoria. Impresionante. La glía era digamos, es como el tejido de sostén de las neuronas. Eso es lo que se dice y es verdad, sostiene, pero hace más cosas. Quiero decir, hasta no hace mucho nadie le daba mucha importancia y ahora está tomando... Sí, no, es notable. Hoy la glía, hay partes de las células gliales que son para mucha gente causantes de algunas patologías cerebrales. No sé si es el momento de hablarlo, pero la microglía, que es una glía que llega al cerebro, inflamatoria y que responde a inflamaciones, puede ser parte importante en algunas patologías donde procesos que deben ser removidos del cerebro tengan efecto. A tal punto que en el Alzheimer, para dar un detalle, hay hipótesis fuertes donde dicen que la microglía juega un rol importante.
Después hay otras patologías donde la otra parte de la glía también juega un rol. Y hay gente que habla del rol de los microbios que tiene nuestro organismo, particularmente en nuestro tubo digestivo, en ser mediadores directos o indirectos de alteraciones en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. A tal punto que se dice que lo que se llama microbiota, que es el grupo de microorganismos que anidan en nuestro cuerpo, en especial el tubo digestivo, toca y juega con procesos inflamatorios y con la glía cerebral y tiene un impacto fuertísimo en las funciones cerebrales. Esto está de súper moda hoy. Sí, es cierto, como vos decís, hay temas que se ponen de moda. Por ejemplo, se ponen de moda, sí. La hipótesis de la inflamación para explicar el Alzheimer, ¿no? Que es sí. una de las que se baraja. No sé si ninguna de ellas todavía probadas, y de hecho no se pueden, digamos, no dieron lugar a ningún tratamiento en particular. Pero quisiera volver un segundo sobre algo que vos mencionaste, como que varias personas que ven lo mismo lo recuerdan de manera diferente. Pero además uno mismo recuerda de manera diferente a medida que va recordando el mismo acontecimiento. Tengo un amigo que dice, yo siempre cuento cómo fue que conocí a mi novia y me casé, ¿no? Y lo cuento porque fue en una situación, digamos, desusada, cómo se produjo todo el noviazgo muy rápido. Dice, y una vez me fui a la cama y la que ahora es la mujer me dijo, pero escúchame, no fue así. Claro que no. ¿Cómo nos la conocimos cambió. y nos cambiamos? ¿Por qué? ¿Y por qué proceso cada vez que vamos recordamos de una manera, es como que armamos un relato distinto de los mismos recuerdos? El primer neurólogo de memoria de nuestro país, que se llamó Jorge Luis Borges, dijo, se preguntó, ¿qué es lo que yo estoy recordando? ¿Estoy recordando el recuerdo original o estoy recordando la última vez que lo recordé? En otras palabras, ¿estoy recordando lo que recordé la última vez que me acuerdo de lo que hice? ¿O estoy realmente recordando lo que hice originalmente? Es evidente que la memoria se mueve, la memoria cambia y se le agregan y le quitan atributos y características. Pedro podría contarnos un poco más de eso cuando él quiera. Digamos, hay una abundante bibliografía hoy sobre... Y hay grupos argentinos que han trabajado bien, y muy bien, y latinoamericanos que trabajan muy bien en el proceso que se llama, mal llamado, pero se sigue llamando así, reconsolidación. O sea, las memorias se van rearmando al mejor estilo freudiano. Sí, hay varias cosas, porque está este proceso de reconsolidación por la idea de que cuando uno evoca una experiencia o un recuerdo, esa experiencia como se desarma y se vuelve a armar, y en ese rearmado se modifica, puede incorporar nueva información, perder otra, etc. Y entonces eso genera una paradoja en la memoria, que es que los recuerdos que más son evocados son los que más cambiados están o más distintos a la experiencia original. Pero también habla de la necesidad de una memoria flexible, ¿no? De que esta fragilidad de la memoria en realidad es lo que nos permite actualizar nuestro pensamiento al momento en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo anclado en el pasado, a un recuerdo que tenía un contexto y una época distinto, es como que vivo en el pasado, esa gente que vive en el pasado porque se quedó allá. Entonces, cuando uno actualiza esa memoria es más predictiva de lo que uno se puede encontrar en el presente o en un futuro cercano. Y algo interesante cuando uno se sale de esta idea de la memoria individual, y como vos decías, bueno, tal con toda la cosa, pero era distinto a lo que decía la mujer, es que los seres humanos, como vivimos en comunidades, tendemos en algún momento a converger. Digamos, hay varios estudios que lo que se ve es que si a las personas se las deja conversar sobre las experiencias, finalmente terminan convergiendo
en un recuerdo que no es Común. ni lo que pensaba uno ni lo que pensaba el otro, digamos, que se van entrelazando los recuerdos de unos y otros en memorias colectivas convergentes en algún punto. Y es muy interesante porque uno va desde el cerebro individual a pensar en cómo esos recuerdos se van repartiendo y se van asignando y se van cambiando unos a otros en nuestras conversaciones e interacciones con los demás. Aquí llegó Claro. otra pregunta del público, muy interesante. ¿Cómo funciona la memoria en los niños, niñas, niñes, que uno piensa que llegan con su cerebro prácticamente como una pizarra, ¿no? A llenar de recuerdos. ¿Cómo se registran esos primeros recuerdos? Y también hay quienes dicen que, y de hecho uno ve que los chicos no se acuerdan nada que haya ocurrido antes de los 4 o 5 años, ¿no? ¿Es así o qué es lo que se sabe de los recuerdos infantiles? Peter, ¿querés? Sí, la amnesia infantil es un interesante. fenómeno muy descripto, y es exactamente eso que vos mencionás, digamos, la incapacidad de recuperar, de recordar eventos que ocurrieron hasta los 4 años más o menos, y es un fenómeno que se ve en animales también. ¿También? En ratones Sí, sí. también se ve que tienen amnesia infantil. Desde las distintas teorías de memoria puede haber distintas explicaciones de por qué pasa. En roedores, por ejemplo, se vio que esta neurogénesis de la que hablaba Jorge, la idea de que se generen nuevas neuronas en el cerebro, tiene una tasa, es más intensa, digamos, en los infantes. Y entonces es una posible explicación de por qué los recuerdos se borran más rápido en la infancia. Cuando uno habla de humanos o piensa en los seres humanos, también piensa en cómo incorpora información un ser humano que todavía no tiene lenguaje. Porque fíjate que cuando uno cuenta, cuando uno quiere contar una experiencia, utiliza el lenguaje, y el lenguaje modifica nuestros pensamientos, y entonces tiene mucho que ver con cómo contamos esa experiencia y cómo describimos. Pero un niño menor a 3 años, por ejemplo, no tiene esa capacidad. Entonces la pregunta es si esa información se almacena de la misma manera que en un chico más grande o en un adulto, y entonces es como si tuviera códigos distintos la memoria en los chicos antes del lenguaje y después del lenguaje, y eso también se relaciona con cómo el cerebro se va desarrollando, determinadas regiones que se van desarrollando un poco más adelante y que tienen mucho que ver con el almacenamiento de esta memoria que llamamos memoria declarativa, digamos, que tiene que ver con la posibilidad de recordar estos eventos de nuestra vida o la posibilidad de incorporar conocimiento, ¿no? Como yo sé que la capital de Francia es París, que es una memoria de tipo semántica, y eso empieza a ocurrir un poco más adelante, cuando el cerebro desarrolla más las zonas frontales. Entonces es como si la información, por un lado, parecería perderse más rápido, pero también almacenarse con otro código, que después es difícil de recuperar en el mismo idioma. Quisiera agregar que en los animales también existe otros experimentos que dicen que la falla en los cerebros en desarrollo, en mamíferos, como una rata o un ratón, se debe a una falla en la evocación. El mecanismo de evocación no está maduro todavía. Entonces ellos le adjudican no tanto un déficit, una falla de almacenaje, sino almacena pero no lo puede evocar. Por supuesto, estos son los dos grandes pilares de la neurociencia de la memoria en términos que se pelea la mitad de la biblioteca diciendo que en la mayoría de las amnesias son de falla en la evocación, y la otra mitad de la gente que piensa que las amnesias en general son debido a fallas en el almacenaje, en lo guardado. Así que las dos grandes teorías también ocurren en la amnesia infantil. Hay grupos de científicos que dicen lo que dijo Pedro, y hay un par de grupos en animales de experimentación que dicen que la falla está en el retrieval, en la expresión de esa. En realidad, expresión y evocación a veces de la memoria trae confusión. Nosotros lo hemos utilizado muchas veces en la bibliografía de mamíferos para explicar los mecanismos de memoria, pero en los últimos años ha habido como un distingo entre reactivar la memoria
que la expresión de esa memoria, parece diferenciarse. Así que yo diría en este caso que la expresión de la memoria está perjudicada en los infantes. Aquí otra pregunta del público. ¿Qué dice la ciencia sobre el déjà vu? ¿Cómo se explica? No, yo no lo puedo explicar, pero a lo mejor Pedro sí, yo no lo sé explicar eso. Es una pregunta clásica. Sí, De hecho, sí. el déjà vu se puede generar en el laboratorio, digamos, con cierta estimulación. Se cree que no tiene que ver con digamos, obviamente no tiene que ver con haber vivido una experiencia en una vida pasada ni nada por el estilo, pero sí con mecanismos de la memoria que se activan como fuera de tiempo. De hecho, hay distintas maneras en las que uno puede recuperar o evocar esta información. Una es, por ejemplo, yo me encuentro con alguien por la calle y reconozco a esa persona, conozco el nombre, sé de dónde nos conocemos, puedo saludar, etcétera, y puedo evocar experiencias juntos. Pero también me puedo cruzar con una persona y decir, esta cara me resulta familiar, pero no puedo evocarla ni en tiempo ni espacio, no sé exactamente quién es, pero yo sé que la conozco. Entonces, ese segundo mecanismo se conoce como familiaridad, que es más una sensación que una memoria en sí, es la sensación de recordar. Y el déjà vu tiene mucho de eso, ¿no? Es esa sensación de esto yo ya lo viví, pero no puedo identificar cuándo ni dónde. Entonces se cree que es una falla en este mecanismo de evocación por familiaridad que hace que parezca que esa experiencia la vivimos antes. Bien. Sí, no queda claro bien todavía, pero porque encima el déjà vu es muy visible en términos en que alguien que te lo puede contar. O sea, los humanos y los experimentos en humanos que hacemos en animales no se pueden hacer. Entonces es difícil demostrarlo fehacientemente. Y si ustedes como estudiosos de la memoria, tuvieran que dar algunos tips, vamos a ir a lo práctico. Siempre se dice, bueno, que hay que mantener el cerebro en actividad para mantenerlo en buena forma a medida que pasan los años o las décadas. ¿Se puede hacer algo para mantener la memoria? No pensando en los supermemoristas ni de recordar listas de números, pero además de la alimentación, como decía, o hacer una vida sana, que eso por supuesto es el sine qua non, pero ¿algo en particular se puede hacer para mantener la memoria en forma? Sí, yo te cuento que a mi madre muchos años le dije y lo hizo, era leer. Hay que leer mucho. La lectura es un extraordinario ejercicio para el cerebro porque está continuamente uniendo palabras, generando oraciones y entendiéndola cada oración. O sea que le trabaja muy bien mucho tiempo lo que llama working memory, la memoria de trabajo. Entonces ejercita mucho eso. Otro, en Estados Unidos utilizan el bridge, que es un juego de cartas relativamente difícil, digamos, ¿no? Medianamente difícil para jugarlo bien. Otros, como yo, pienso que el ajedrez es, porque me gusta el ajedrez, pero yo juego al ajedrez conmigo mismo un tiempo prudente por día, y para mí es una forma de ejercitar enormemente la capacidad de pensar y de razonar y adelantarme a los acontecimientos, porque el ajedrez hace eso, ve jugadas por delante. Algunos ven muchas y otros jugadores como yo vemos muy pocas, pero digamos, cada uno con su capacidad o su potencialidad está viendo hacia adelante. El ajedrez sirve para ver hacia adelante y razonar hacia adelante. Entonces, el ajedrez es un buen ejercicio. Pero la lectura es impresionante, la lectura es muy buena. Sí, agregaría que la lectura, y en particular la lectura de ficción, es extremadamente importante. Y hay una razón, no es que esté estudiado particularmente la razón, pero desde lo que yo conozco y desde los mecanismos de la memoria, se sabe que los mecanismos de la memoria y de la imaginación
son muy parecidos. O sea, las estructuras y la actividad que hay cuando uno está recordando una experiencia del pasado, cuando está imaginando algo, son muy parecidas. Y entonces, imagínense que cuando uno está leyendo ficción, está imaginando todo el tiempo. Y de alguna manera imaginar es también ejercitar los mecanismos de memoria. Entonces podría ser que por eso la lectura de ficción tuviera un efecto sobre la Es mejora cierto, de la pero ojo memoria. que te acercás muy cerca, te acercás demasiado a la generación de falsas memorias. Sí, bueno, porque los mecanismos de imaginación están muy involucrados también en toda esta idea de la distorsión de la memoria, digamos, cuando uno va evocando y cuando uno le dicen cosas. Pero Claro, bueno, Me sí. encanta lo que dicen porque estoy sumergiéndome en el ajedrez ahora de grande, la cosa que no hice de más joven, y además me encanta leer, así que bueno, lo voy a aprovechar y es una buena excusa para seguir. Pero ¿qué es eso de las falsas memorias? La falsa memoria en realidad se llaman memorias falsas a el recuerdo de eventos, de cosas que nunca ocurrieron. ¿Sí? Está muy documentado, ya desde los 70 hay una psicóloga muy famosa. famosa que tiene charlas TED, se llama Elizabeth Loftus, que trabaja en estos temas desde hace mucho tiempo, ganándose muchos enemigos, porque bueno, todo el sistema judicial, digamos, sobre todo hace muchos años, se basaba casi exclusivamente en testigos oculares, y entonces ella empezó a decir, bueno, los testigos pueden estar recordando cualquier cosa y la memoria es muy frágil, y la manera de los interrogatorios o los eventos que ocurran cercanos a ese delito que uno presenció, por ejemplo, interfieren muchísimo con cómo uno recuerda esa información. Y lo demostró de muchas maneras. Ahora se sabe que hay técnicas que son relativamente sencillas para inducir recuerdos de experiencias que nunca ocurrieron a todas las edades, desde los más chicos hasta adolescentes, y cuestiones como haber viajado en globo, haber cometido un crimen, haber ido a la cárcel, lo que se les ocurra, parecería ser que es capaz de generarse, digamos. Y en particular es un tema que a mí me interesa porque esta infodemia, digamos, este acceso a esta cantidad de información que nos brinda Internet, nos distorsiona muchísimo la memoria de los eventos y la memoria de la información que adquirimos. Y eso también está como muy documentado. Entonces, ¿Perdemos memoria por este acceso tan libre a los datos? Antes uno, si no los tenía en su memoria, no los tenía. Ahora tenemos nuestra memoria en Google. Y entonces, sí, ¿qué pasa eso se está estudiando. Esa es la idea, es una idea que en realidad es bastante vieja, pero que se revivió ahora por todo este tema de tener este almacenamiento de información en otro lado, que se llama memoria transactiva, que es justamente la idea del almacenamiento de la memoria, ¿no? Que puede ser en dispositivos, como por ejemplo el celular o la computadora o un disco rígido, pero también en el cerebro de otra persona. Por ejemplo, las parejas o las familias que se reparten de qué se acuerda cada uno. Claro. ¿No? Esa también es una manera es una memoria transactiva. Es esa idea de que estoy almacenando parte de la información, yo no la tengo en mi cabeza, pero sé quién la tiene, sé dónde ir a buscarla. Y me parece que tiene que ver con estas interacciones sociales. Y eso se aplica también a los dispositivos ahora. También me parece que hay algo importante que vos lo planteaste, Nora, hace un tiempo atrás y yo no lo contesté debidamente, y que tiene que ver con esto. Ante un evento determinado en la vida, si hay 10 testigos o 10 personas que vivieron ese evento, cada uno va a recordar lo que puede recordar en función de la historia previa al evento, en otras maneras. Lo digo de otra manera. La historia previa de la actividad cerebral de cada uno de nosotros determina cuánto va a poder guardar y qué va a guardar de una determinada experiencia o evento. 10 personas ven lo mismo, sufren lo mismo y recuerdan distinto. Si alguien dice eso y está inmerso en un juicio multimillonario o de un asesinato, se imaginan lo que se arma, ¿no? Y
Vieron que nosotros siempre, o siempre se habló mucho sobre la memoria, digamos, consciente, ¿no? Ahora también entre las modas está el haber descubierto que gran parte de las operaciones del cerebro son inconscientes, Claro. ¿no? O sea, no acceden a Sí. nuestra conciencia. Hay también Exactamente. recuerdos inconscientes que están ahí Sí, y claro. pueden Sí. influir en nuestra vida consciente. Sí, y a La veces idea no nos damos cuenta. la idea freudiana, ¿no? Sí. Digamos, en eso se basaba mucho Freud, que en realidad esta idea él la sacó medio de la galera. Hoy hay algunas evidencias de que a veces podría pasar esto. Sí, en las teorías clásicas de memoria hay mucho énfasis en ciertos tipos de memoria que son no conscientes, ¿no? Las que consideramos no declarativas y que están... Las clásicas son los hábitos, ¿no? Y los movimientos de, no sé, tocar un instrumento, manejar, son todas cosas que aprendimos en algún momento, pero cuando las hacemos no estamos conscientes todo el tiempo de que estoy recordando hacer el cambio o estoy recordando cómo poner los dedos. Simplemente sale y es parte de nuestra memoria, eso está almacenado también en el cerebro y lo expresamos de manera inconsciente. Ahora, la pregunta es si hay algún recuerdo que está ahí, no accede a nuestra conciencia, pero está guiando nuestro comportamiento de alguna manera, eso es más polémico Claro. y es mucho más difícil de demostrar. Claro, todavía no se demuestra. Pero también es cierto que vos planteás, Nora, hay diversas formas de memoria. Y sí, hay montones de formas de memoria, mucho menos importantes que las que vos planteaste. Por ejemplo, yo puedo tener buena memoria para ciertas cosas, pero para otras no puedo tener memoria. Fíjense, les voy a dar un caso personalizado. Yo me considero una persona que tengo buena memoria, aún hoy, pero no puedo recordar ninguno de mis teléfonos donde yo viví. Ni uno. Ni me acuerdo del anterior donde vivo ahora, que ya no tengo, uso celular y no uso fijo. No me acuerdo de ningún teléfono. Por supuesto me acordaba de todos esos teléfonos mientras vivía y mientras llamaba o mientras... No me acuerdo de ninguno, pero cero. Y hay mucha gente que se acuerda de esos números y no se acuerda de otras cosas. Entonces, ojo que hay diversos tipos de memoria. Por ejemplo, está la memoria motora, alguien que tiene una gran habilidad motora y puede realizar prestezas motoras que otros no la pueden hacer. O memorias sensitivas, gente que puede sentir o percibir cosas que ante el mismo estímulo otra persona no las siente, no las percibe, ni como diferentes, ni como con tales o cuales características. Esa es una memoria perceptiva, distinta. No todos tenemos la misma memoria. Cuando habla, ¿es inteligente o no es inteligente? Ah, no, la inteligencia emocional, la inteligencia de acá y de allá. Bueno, esto es lo mismo. Hay una memoria, hay muchos tipos de memoria, muchas. Entonces, ¿hay un solo sitio donde se guarda la memoria? No, yo creo, esto es una opinión personal, que las memorias se guardan en muchos lugares. Depende de qué memoria estemos hablando. Y sobre todo si las memorias son muy complejas, que tienen muchos estímulos distintos y muchas situaciones emocionales diferentes o cognitivas diferentes, la memoria esa se va a guardar en muchos lugares, no en uno. Y si tuvieran que contarnos, bueno, cuáles son, así en líneas generales, las investigaciones que están haciendo y cuáles son las preguntas, la pregunta o las preguntas que les gustaría contestar acerca de la memoria. ¿Qué es lo que realmente es eso que los puede despertar de noche porque pensando a qué se debe o cómo sucede esto? ¿Cuáles son? A ver, Peter. Es como una lista infinita a veces, porque la verdad es que la curiosidad, mi curiosidad en particular es muy grande. A mí me interesa mucho y cada vez más esta idea de cómo es que se generan estas memorias colectivas y cómo es que podemos recordar juntos y distorsionarnos las memorias unos a otros y de qué depende que dos personas compartan o no un sistema de memoria juntos. Y la otra es algo que mencioné, que es cómo es que se genera, cómo se van perdiendo los detalles de la memoria de manera de facilitar el aprendizaje de conceptos y de reglas, que me parece que es esencial conocer esos mecanismos para
para entender cómo funciona la educación y cómo aprendemos de chicos y cómo podemos aprender mejor. Y eso a veces, no te digo que me quita el sueño, pero me da ansiedad por saber y por ver qué podemos hacer para aportar en ese campo. Sí, y a veces uno tiene la pregunta y no tiene, es una pregunta esta, ¿no? Tiene la pregunta y tal vez no tiene el diseño del experimento que habría que hacer para contestarla, ¿no? Obvio. Sí, eso está claro, eso es así. Pero uno tiene el interés de intentar primero preguntárselo y después intentar responderlo de alguna manera, a veces con herramientas no tan modernas, pero bueno, hay que buscar, hay que masticar el problema, hay que rumiarlo, hay que, obviamente, salvando las enormes distancias. Nadie va a pensar que Albert Einstein hizo lo que hizo porque tuvo un flash de inteligencia o un momento de inteligencia. El señor se pasaba en horas, millones de horas, durante muchos años, hasta que encontró la vuelta. Nadie resuelve esto en segundos. Bueno, entonces, con mucha más razón, los mortales comunes tenemos que rumiar mucho hasta poder encontrar la vuelta para mirar a ver si podemos responder algo que nos interesa. En mi caso particular, yo estoy trabajando en mi última etapa de mi vida científica. Espero dedicarme un poco más al ajedrez y menos a la ciencia. No, bueno, es un chiste, pero en lo que llamo olvido activo. Son los mecanismos activos por los cuales uno se olvida. Y se olvida. Son memorias que uno formó, guardó, hay evidencia que las guardé, las puedo contar y después no las cuento más porque me las perdí. Entonces, para ese mecanismo de olvido activo, que ha sido postulado ya hace una década, un poquito más, 11 años, hay diversos mecanismos que han sido planteados. Nosotros ya descubrimos algo con las memorias que tienen que ver con la recompensa, memorias apetitivas, memorias que tienen que ver con las memorias asociadas a cocaína. Eso lo tenemos resuelto. Las memorias que tienen que ver con traumas o con hechos aversivos o muy estresantes de la vida de uno, todavía no estamos trabajando desde hace largo rato y no le encontramos la vuelta. Pareciera ser muy difícil que haya, o por lo menos nosotros no tenemos la capacidad de encontrar mecanismos de olvido activo que hagan olvidar memorias que son esenciales para la sobrevida. Por ejemplo, yo sigo recordando que si pongo los dedos en el enchufe me puedo electrocutar, o sigo mirando a ambos lados de la calle cuando voy a cruzar la calle, o no pongo la mano en la hornalla porque sé que me quemo. Entonces, esas memorias probablemente no contengan un mecanismo de olvido activo, o por lo menos nosotros hasta ahora no hemos podido encontrarlo. Pero debe estar, pero debe ser muy sutil y yo no lo sé buscar, y la gente que trabaja en el proyecto no lo estamos encontrando. Pero nunca desesperamos y estamos buscando y seguimos buscando. Y la otra cosa que a mí me gustaría y que no lo voy a poder resolver, eso porque hay que conocer las limitaciones, es si efectivamente lo que yo dije hace un rato, si uno realmente se olvida porque pierde la traza de la memoria o porque falla la evocación. Y el mecanismo de acceso a la evocación es lo que uno quisiera estudiar. ¿Cómo uno accede? ¿Cuál es la base molecular del mecanismo que uno accede al file, al archivo? Es algo que todos quisiéramos que puedan contestar. Todos quisiéramos que puedan contestar. Porque, bueno, pero este nombre de olvido activo me hace pensar que el olvido, a diferencia de lo que nosotros entendemos, que cuando olvidamos algo es como una foto que va perdiendo lentamente su color sin que nada, no pase nada, simplemente que se va desvaneciendo así. Hay un mecanismo justamente
no puedo decir premeditado, pero activo, para usar una redundancia, para ir borrando esa foto Sí, y claro, hacer no es lugar a consciente, otras, ¿no? No es consciente. Esto No es ocurre en consciente, claro. fue descubierto en una mosca. Fue descubierto en las moscas, en un modelo de memoria en la mosca, y después fue llevado a los mamíferos y funciona. Por supuesto, el mecanismo activo del olvido todavía no se puede conocer en humanos, pero hay gente que dice que uno de los activos es justamente la neurogénesis de adulto. Es la generación de nuevas células que se meten en los circuitos establecidos y los modifican. Al modificarlo, hacen olvidar la memoria que estaba guardada ahí. Bueno, qué maravilla este campo de investigación realmente impresionante, fascinante. Y vamos llegando a los últimos minutos del café. Se nos va oscureciendo Buenos Aires, sí, pero nos quedamos, por lo menos, por mi parte me quedo con con los consejos. Hay que leer, hay que seguir leyendo mucho, y ficción. Hay que jugar al ajedrez, o bueno, al bridge, o algo que desafíe nuestro cerebro. Y además tenemos que amigarnos con el olvido. Siempre nos llevamos un poco mal con el olvido, ¿no? Porque decimos, no me acuerdo de esto, no me acuerdo de lo otro, pero tiene su parte buena, porque ya lo dijo Borges, lo explican ustedes, hay que olvidar para poder recordar. Así que tenemos que amigarnos un poco con el olvido. Jorge, Pedro, realmente nos hicieron pasar unos minutos maravillosos, les estamos enormemente agradecidos, así que esperamos que ustedes también lo hayan pasado bien en este café, y les agradecemos los minutos gracias a ustedes por invitarnos. Que nos regalaron. Sí, muchas gracias por la invitación, estuvo bueno. Bueno, claro. No sé si quieren agregar algo que no les preguntamos o... estuvo bastante amplio, ¿eh? Sí, la verdad que hay preguntas muy amplias, muy buenas. Hay sí detalles más bien técnicos, pero no hacen al sentido del café científico. Claro. Después para profundizar, ya hay que entrar en neurotransmisores, en fin, en moléculas. Pero por lo menos abrimos una puertita y vimos el gran panorama escenario de la memoria, de la investigación en la memoria. Pero miren, llegó una nueva pregunta y vamos a aprovechar para hacérselas ya de retirada, mientras vamos levantando las tacitas y cerrando el café. ¿Es más fácil olvidarse de cosas dolorosas que de cosas felices? No, yo diría... Al revés. Yo diría que es al revés. Sí. Por lo que decía Jorge de la idea de las memorias apetitivas y las aversivas, sí, ¿no? Parecería ser que las memorias que tienen un contenido emocional, que lo podemos decir negativo, ¿no? Por ponerle un sentido, pero en realidad, digamos, en términos de supervivencia no diría que es negativo, pero emociones negativas parecen ser como más fuertes y más resistentes al olvido que cuando tienen un contenido de valencia positiva. A pesar de que uno tiende a elegir, dependiendo de su salud mental, tiende a elegir las experiencias felices. Uno trata de recordar más las experiencias, O sea, una cosa es si es fácil o difícil, y otra cosa es lo que uno trata de recordar. Por el contrario, uno trata de olvidarse de cosas dolorosas, pero no te las olvidás. Quedan siempre. Ahora, uno trata de olvidarse. Ahora, salvo que vos tengas algún pequeño problema en el cual, por ejemplo, se habló antes. Uy, se quedó congelado. Se quedó congelado. Pero bueno, alcanzó a decirnos un poco lo que preguntaba, ¿no? Que uno trata de olvidarse de las cosas dolorosas, pero lamentablemente no se puede. Bueno, Pedro, Jorge, si nos estás escuchando, seguramente va a volver en un instante. Les agradecemos enormemente este cafecito, muchísimas gracias. La verdad, ahí está volviendo. Jorge, justo te habíamos perdido. Decías que uno trata de olvidarse de lo doloroso, pero lamentablemente no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil.
No es tan fácil. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Hoy estuvimos hablando con Jorge Medina, investigador superior del CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Neurociencias y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y Pedro Beckenstein, doctor en biología, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional del CONICET, la Universidad Favaloro y la Fundación INECO. Ambos son pioneros en nuestro país en el estudio de la memoria y nos estuvieron contando algunos de los engranajes entre los cuales se mueven y que están tratando de desentrañar cada día en sus laboratorios, en sus estudios. Así que les agradecemos muchísimo, igual que a todos los amigos que nos acompañaron, y les decimos hasta el próximo Café Científico del Centro Cultural de la Ciencia y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que va a ser en el mes de noviembre. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy lindo mes. Hasta la próxima.